Buenas noches, ¿cómo están? Fíjense que estábamos viendo la entrevista que le hicieron a Durazo acerca de la Guardia Nacional Mexicana. Esta guardia que quiere instituir Andrés Manuel, no como reemplazo de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Policiales, pero sí como otra fuerza militar que se agregaría a las ya existentes. Déjenme les voy a leer un poco acerca de esta nueva unidad que quiere formar Andrés Manuel. La Guardia Nacional Mexicana será la unidad de tipo policía militar más grande del país, que sustituya al Ejército, la Armada y Fuerza Aérea Mexicana. Contará con más de 400,000 efectivos, posiblemente hasta medio millón, habló Durazo durante la entrevista. 215,000 elementos serán del ejército, 67,000 elementos de la armada, 36,000 elementos de la fuerza aérea y una reserva militar de más de 800,000 reservistas. A esta cantidad se le suma un número no especificado de elementos de distintas corporaciones policíacas de los tres niveles, es decir, municipal, estatal y federal. La función de la Guardia Nacional Mexicana será la de, primer punto, resguardar y garantizar la seguridad, integridad, independencia y soberanía de ataques externos, cuando nosotros ya sabemos que esa función la tienen las Fuerzas Armadas. No entiendo por qué Andrés Manuel quiere formar otra institución que reemplazaría las acciones que tienen las Fuerzas Armadas. Salvaguardar la integridad, independencia y soberanía de la nación de ataques internos. Eso es lo que supone que tendría que hacer las Fuerzas Armadas también. Auxiliar a las autoridades correspondientes en casos de desastres. Atender crímenes de orden civil, robos, secuestros, extorsiones, crimen organizado y narcotráfico. Garantizar la seguridad interior, dispersar, contener y oprimir disturbios sociales que pongan en riesgo la integridad del Estado, garantizar el Estado de Derecho. También la Guardia Nacional Mexicana tendrá las facultades de defender a la nación de ataques externos, internos y de seguridad interior apegados a marcos legales y derechos humanos. Tendrá un mando único y se subordinará únicamente al presidente y al secretario de la Seguridad Pública. Escuchen, porque esto es muy importante. Solamente se puede subordinar al presidente y al secretario de la Seguridad Pública. Es decir, que el Congreso no tendrá nada que ver con ella, a diferencia de lo que son las fuerzas militares. Será la fuerza militar única más grande del país. ¿Es preocupante? Sí, sí lo es. Pasó en Venezuela. Es muy, muy preocupante. Pero también quiero que vean más o menos por dónde puede ir la cosa. Aquí va un poco de historia sobre la Alemania nazi. Durante la Alemania nazi, Hitler disponía del ejército, que era la Wehrmacht. Este ejército se encargaba de combatir en el frente, pero a su vez creó otro ejército de élite conocido como la SS. Era un cuerpo militar ordenado solamente por Hitler, es decir, no tenía, al igual que la Guardia Nacional que quiere crear Andrés Manuel, solamente estaba subordinada a las órdenes de Hitler directamente y al jefe de la SS. Eran mejor preparados y consentidos por Hitler y cumplían con las órdenes de Hitler de erradicar a los judíos, homosexuales, gitanos, testigos de Jehová, discapacitados, etc. También la SS tenía el control de los campos de concentración. La Wehrmacht tenía una rivalidad muy fuerte con la SS, porque mientras la Wehrmacht peleaba en el frente, la SS se encargaba del trabajo sucio. La idea de Hitler era que la SS sustituyera al ejército eh, paulatinamente, aprovechándose de que el ejército alemán se debilitaba poco a poco. Conforme la guerra pasaba, la SS eran más leales a Hitler y la doctrina aria
Sin embargo, el ejército alemán no sabía nada respecto a las masacres de civiles o razas inferiores, desconocía sobre los campos de concentración y la SS era quienes perpetuaban esas masacres en masa. Mucha gente no sabía que la Wehrmacht no era la encargada de esto. Hitler sabía que la Wehrmacht no estaría a favor de eso, incluso hubo disputas por eso con la SS. Por ello, su desconfianza de lealtad al ejército alemán los consideraba débiles pese a estar en varios frentes combatiendo. Solo por el hecho de sentir compasión sobre otros, por ello su intención de sustituir al ejército por una unidad de élite y leal al régimen nazi. Diremos que la Wehrmacht era el ejército de Alemania y la SS era el ejército de Hitler. Esto es lo que me da mucho miedo con la Guardia Nacional que quiere crear Andrés Manuel, porque es una guardia que solamente va a estar sujeta a las órdenes del presidente. El Congreso ya no tendría nada que ver aquí y el ejército, sí, el ejército actual mexicano, tanto la Marina, el ejército y la Fuerza Aérea, sí tiene que ver y está sujeta a el pueblo, al Congreso. Bueno, no se debe descartar ni comparar, pero sí quiero resaltar algo muy importante. Existen 3 Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque una de las 3 le puede poner alto al gobierno. Las Fuerzas Armadas también tienen un poder, aunque no legal, de desconocer al mando cuando éste quiere cometer acciones en contra de la población. Una de las 3 puede ser quien se imponga, pero al ser todos en uno solo, no habrá quien se oponga. Por otra parte, es alarmante querer crear un cuerpo militar que sea superior tanto al ejército, la marina y la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Porque ambas son las máximas autoridades del país. Debilitar el ejército y marina creando una Guardia Nacional a órdenes directas del mando único es una mala idea porque la Guardia Nacional tendría como prioridad la lealtad a ese mando único. Es decir, serían leales solamente a Andrés Manuel, como sucedió con la SS en Alemania. Sí es muy preocupante. Sucedió, digo, no quiero comparar el régimen fascista de Hitler con el régimen de Andrés Manuel, pero dicho de esta manera, quiero que entiendan que poner una Guardia Nacional con una mayor capacidad bélica en manos o bajo la autoridad solamente del presidente, no, en México yo lo veo como una falta grave a los derechos y podría convertirse en un gran problema más adelante, como se convirtió en un problema en Venezuela. Entonces, pues quería comentarles acerca de esta Guardia Nacional. Me encantaría escuchar sus comentarios. Ustedes leer sus comentarios, a ver qué piensan ustedes. Buenas noches, cuídense mucho y hasta mañana.